Ahora sí estamos grabando. Perdón. La complejidad nosotros la podemos ver reflejada claramente en este marco. Ustedes lo deben conocer. Buca es un término militar también. Se refiere a un cambio de escenario en los conflictos, en donde entramos a operar en un entorno en el cual prácticamente carecemos de información. Los eventos se suceden de una manera caótica, impredecible, inestructurada. Se presenta lo que llaman los militares una niebla de guerra. Es en esos entornos en donde operan normalmente nuestras organizaciones el día de hoy. Le pueden llamar Buca, Vika, Bani, Pluto, puede tener muchos nombres, pero la idea cierta acá es que es complejo, inestructurado, impredecible. ¿Ok? Ese es un primer tema, gestionar la complejidad. Junto con esto, gestionar la incertidumbre. Antes, a la hora de tomar una decisión, la podíamos tener relativamente fácil. Podíamos tener una sola perspectiva de futuro, eventualmente podríamos tener un conjunto normalmente limitado de posibles resultados o eventualmente hasta un rango de posibles futuros. Sin embargo, hoy no sabemos por dónde van a venir los tiros. Las fuentes de generación de cambio pueden ser enormes. No es posible identificar las variables relevantes que definirán nuestro futuro. Hay múltiples dimensiones, sobre todo gatilladas por los grandes cambios tecnológicos y sociales, que hacen que verdaderamente sea imposible o prácticamente imposible predecir lo que va a pasar. No sé si ustedes han escuchado este término de los cisnes negros. Los cisnes negros, se denomina el cisne negro, un evento inesperado. Normalmente no hay cisnes negros en la naturaleza, los cisnes son blancos, pero existen los cisnes negros. Son prácticamente un acontecimiento único, raro, muy difícil que ocurra. Este tema de los cisnes negros se refiere fundamentalmente a aquellos fenómenos que aparecen como el COVID, por ejemplo, que de buenas a primeras cambian la fisonomía de todo el entorno o de toda la región en la cual uno opera. Ya no estamos hablando en términos de decisiones, de tener al frente riesgos inherentes y aceptables a estas decisiones, sino fundamentalmente de incertidumbre alrededor de ellas. Más allá del riesgo aceptable, ahora lo que nosotros hacemos es movernos dentro de un entorno de altísima incertidumbre. Nos pasó en el COVID, los primeros días del COVID, en donde no teníamos la menor idea de qué cosa iba a pasar en el breve plazo. Y pasó también hace ya varios años atrás con el Fujichoc. No sé si alguno de ustedes estuvo presente o recuerda este momento. Estamos hablando del 8 de agosto del año 90. El 8 de agosto del año 90, este señor que ven ustedes en la fotografía, presidente del Consejo de Ministros y titular de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, del famoso Fujichoc. ¿Qué cosa implicó el Fujichoc? La gasolina subió 32 veces y la inflación de ese mes fue cercana al 400%. Imagínense ustedes hoy un escenario en donde, escuchando la televisión, viene el ministro de Economía y le dice, la gasolina tal como le estaban pagando, ahora cuesta 32 veces más. ¿Qué cosa creen ustedes que pasó al día siguiente? ¿Y cómo evolucionó la economía en ese tiempo? ¿Qué cosa pasó en los mercados? ¿Qué cosa pasó en la bodega de la esquina? Eso es incertidumbre. Situaciones como esas ya hemos pasado, felizmente no tantas, pero normalmente hoy
las empresas en los mercados en los que operan, nuevamente a partir del factor tecnológico y los cambios sociales y socioambientales, se están volviendo cada vez más difíciles de predecir. Un último punto es la gestión del cambio, gestión de la complejidad, gestión de la incertidumbre y gestión del cambio. Tres elementos que corresponde a nosotros, como líderes de nuestras organizaciones, tener siempre en consideración. Cambios a todo nivel, cambios en el modelo de negocio, cambios en las circunstancias en las cuales opero, cambios en nuestras fuentes de recursos, en fin. Es importante dentro de esto el rol de líder para poder determinar claramente cuál va a ser la posición de la organización con respecto al cambio. Un ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha escuchado de esta empresa, de esta marca, Napster. ¿Qué cosa era Napster? Para descargar música Para descargar música, ¿no es cierto? gratis. Exacto, pirata, ¿no? El, estamos hablando años 90. Eh, la música, ¿cómo se consumía en ese momento? Se consumía fundamentalmente con CDs. Comprabas tus CDs, cada CD costaba alrededor de $20, o en todo caso podías comprarte un cassette. Este, y claro, tenías que comprarte todo el disco. Los grupos se encerraban años grabando sus discos, eh, y esa era un poco la forma. Si tú querías una o dos piezas dentro de este disco, piña, tenías que comprarte todo o conseguirte a alguien con el cual asociarte y nada, tú grabas algunas canciones, el otro graba otras canciones, en fin, la unidad del consumo era enorme y estás obligado a comprarte todo el paquete. Napster sale con una innovación impresionante. Aprovechando la Internet, cuelga música en un servidor gigante, universal. Claro, es música que nunca pagó derechos de autor, por tanto tenía problemas claramente en ese sentido. Pero lo que hizo Napster es ofrecerle a los consumidores la posibilidad de empezar a descargar la música preferida una a una, sin necesidad de hacerte de todo el paquete. Y a costos, bueno, en ese entonces era gratis, pero unidad por unidad. ¿Qué cosa hizo la industria discográfica con respecto a Napster? Nada, simple y sencillamente eh, se les lanzaron encima. Hay un juicio muy famoso de AMC Record, que ya no existe, junto con el grupo de rock Metallica contra Napster, en el cual terminan ganando a Napster y hacen que cierre. Se lanzaron contra la amenaza, resolvieron la amenaza y pensaron que con eso el asunto estaba liquidado. Sin embargo, habían dejado un gigante dormido. En esas circunstancias, Apple se dio cuenta de la oportunidad que se había generado y se dio cuenta que a partir de la tecnología se le abría un mar enorme de oportunidades para poder brindar un mejor servicio que el que cualquier discográfica generaba en ese momento dentro de esta industria. Poco tiempo después, Apple, que ni siquiera figuraba en ese entonces dentro de este sector, terminó apropiándose de toda la categoría. Lo importante con respecto al cambio es fundamentalmente cuál va a ser nuestra actitud. ¿Vamos a ser reactivos frente a él o más bien vamos a tratar de captar las oportunidades que éste nos presente? Como dice este viejo proverbio chino, cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros, otros molinos. Acá hago hincapié nuevamente en el rol relevante de ustedes como líderes en sus organizaciones y lo que corresponde a una en estas circunstancias. El líder fundamentalmente imagina el futuro, ayuda a la organización a transitar en este periodo de incertidumbre.
En ese sentido, refuerza la capacidad de adaptación de la organización y se esfuerza en darle contenido al futuro de la organización. Esta última frase les pido que la anoten porque es una de las principales responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros en nuestras empresas. Darle contenido al futuro de la organización. No solamente nuestra labor consiste en ser los grandes visionarios, sino de asegurarnos que nuestra organización consiga dicha visión. En esa línea, y ustedes deben haber visto esto en alguna oportunidad, bases de transformación organizacional. Nuevamente, estamos haciendo hincapié en aquellas responsabilidades inherentes del líder de la organización. Explorar futuros deseables para desarrollarlos. Interactuar con la experiencia y aceptar la intuición. Integrar escenarios, organización y entorno no como unidades separadas, sino como un flujo. Experimentar, aprender de la experiencia, desarrollar capacidades de adaptación y flexibilidad. Con todo lo que hemos hablado hasta ahorita, nos queda claro que la gestión estratégica no es tan ordenada como nos sugiere un diagrama como el que tenemos acá. Es mucho más parecido a esto que a esto. Es una partida múltiple en donde tenemos muchos frentes y debemos saber bien cómo jugarlo. Hay una investigación, se desarrolló hace ya algunos años atrás, año 2005, eh, que es súper relevante y tiene que ver un poco con la pregunta que me hicieron respecto al planeamiento. Claro, las organizaciones tienen que sentarse a definir su estrategia y a definir los planes que van a sustentar su desarrollo. La pregunta es, ¿cómo hago esos planes y cada cuánto? Este gráfico nos grafica un poco lo que sale como resultado en términos de ideas relevantes, y nuevamente ideas relevantes en términos de generación de valor, en función de cómo hago el planeamiento. Si lo hago una vez al año o si hago una revisión continua de mi estrategia. Eso ahí determina un eje, que es el eje horizontal. Revisión anual, revisión continua, frecuencia de la revisión. Y en el otro eje, el eje de enfoque, hago la revisión estratégica sobre la base de mis unidades de negocio o lo hago sobre la base de ejes temáticos. Los números que figuran en estos cuadrantes son los casos, los millones que se generan en cada una de estas resultantes. Cuando yo cruzo estas formas de hacer la estrategia, encuentro que hay algunas formas que son mucho más importantes y trascendentales. Acá están marcadas las decisiones estratégicas que son importantes en la medida que, tal como se señala acá, tienen potencial de aumentar las ganancias de la empresa en más de un 10% en largo plazo. Mucho más eficiente en términos de la posibilidad de generar este tipo de ideas cuando la revisión estratégica es continua, no fija, mucho menos fija anual. Y además, cuando la revisión no está hecha sobre la base de nuestras unidades de negocio, porque nuestra unidad de negocio ya tiene una visión estructurada y sesgada de su realidad. Más bien, si tú te concentras en temáticas o en líneas de oportunidad, vale decir, más allá del esquema que te imponen tus modelos de negocio, puedes tener mucho más posibilidades de encontrar fuentes de generación de valor. Más decisiones y menos planes, como se señala acá. Esto nos lleva a tener la estrategia y la revisión estratégica
como un proceso continuo. Cada cuando revisarla, cada que veamos que hay cambios importantes en el mercado, cada que descubramos una nueva fuente de oportunidad o eventualmente una fuente de amenaza. Otro elemento clave dentro de esto, para ir cerrando esta parte de la sesión, es el concepto de las estrategias emergentes. Normalmente nosotros en nuestras organizaciones pensamos que el lineamiento estratégico va a venir de las altas cabezas, de los principales directivos, cuando en realidad en la gran mayoría de organizaciones, sobre todo cuando éstas tienen estructuras planas, eh, fluidas, cuando hay organizaciones ágiles, cuando hay confianza y empoderamiento dentro de los equipos, muchísimas ideas y muchísimas oportunidades surgen de la estrategia emergente. Se llama emergente porque viene del mismo equipo de trabajo, en contraposición de la estrategia deliberada. La estrategia deliberada es la estrategia que se arma como se arman regularmente nuestros planes en las organizaciones. Es consciente, es analítica, se basa en un análisis riguroso sobre el crecimiento de mercado, el tamaño de los segmentos, las oportunidades detectadas, las inversiones requeridas. Sin embargo, nuestros equipos de trabajo normalmente en el día a día también pueden capturar oportunidades. Surge, por tanto, dentro de la misma organización. Suelen ser decisiones que comienzan siendo más operativas, más tácticas y resultan como respuesta a la solución de problemas que se presentan en lo cotidiano. Pero sin embargo, tras estas, pueden haber muchísimas oportunidades de generar y sumar valor para nuestra organización. Por tanto, fuentes de generación de valor no solamente están dadas por la estrategia deliberada diseñada por las altas cabezas de nuestras organizaciones, sino también por el cúmulo de ideas, aportes o nuevas perspectivas que puedan salir del resto del equipo. Reto para nosotros como líderes de nuestros equipos, generar una estructura que sea lo suficientemente ágil, dinámica, fluida y empoderada como para hacer que estas oportunidades de desarrollo realmente florezcan y crezcan. Preguntas hasta acá. Preguntas, dudas, comentarios. Ahí, profesor, buenas noches. Ahí se entiende que en una estructura un poco más vertical es difícil que la innovación y el flujo que usted establece se dé a notar, ¿no? Especialmente de las partes operativas, ¿no? Sí, en términos de estrategia emergente, claramente. O sea, la estrategia emergente es cuando tienes la libertad de, de explorar, tienes la libertad de tomar decisiones, de avanzar por tu cuenta. Ojo, esto no es libre albedrío. Tú ya tienes una visión, tienes claros objetivos y sobre eso, con los recursos que tienes y tu capacidad y la capacidad de tu equipo, debes buscar las mejores formas de conseguir dichos objetivos. Pero tiene que existir esa apertura, esa suerte de libertad para hacer las cosas para que esto funcione bien, ¿no? ¿De acuerdo, David? Gracias. No, a ti por la pregunta. ¿Alguna pregunta adicional, algún comentario? Bien. Permítanme entonces regresar a un tema que presenté la sesión pasada, lo del análisis de escenarios, para que pueda explicar un poquito más qué cosa es lo que pretendía con respecto al trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos esta matriz y la idea es que los equipos puedan hacer una matriz similar, muy básica, escogiendo dentro del sector energía, insisto,
Puede ser el sector en general, puede ser un subsector. Si uno está en gas natural, si uno está en fuentes renovables, si uno está en hidroeléctricas, si uno está en petróleo, es libre. Pero la idea es que en el equipo escojan un eje de análisis. Ese eje de análisis, imaginémonos que sea la industria en general, revisamos todos los principales vectores de cambio que pueden darse ahí. Dentro de estos vectores de cambio, nos quedamos fundamentalmente con dos, que asumimos los que pueden tener más prevalecencia, más fuerza, más importancia. Cada uno de estos lo desmenuzamos y tratamos de ver, por ejemplo, imagínense que estos sean las categorías presión competitiva y situación económica. Entonces, presión competitiva puede darse muy alta, muy agresiva, en un 70% y media en un 30%. Y si nos vamos a la otra variable, hacemos lo mismo. Descomponemos en términos de escenarios que se puedan generar y a cada uno de ellos le asignamos un valor en función de lo que el equipo considera como que es probable que suceda. Habiendo definido los dos escenarios, cada uno de ellos con variantes y cada variante con un porcentaje de previsión de ocurrencia, lo que hacemos es colocarlas en una matriz, como la que ven ustedes acá, en donde se van a ponderar los puntajes definidos por cada una de las opciones dentro de los escenarios o eh, dentro de los factores que ustedes determinaron. En función de esa ponderación, van a tener cuatro escenarios, cada uno con un valor esperado. El ideal es que se trabaje por lo menos a fondo aquel escenario que hemos visto que puede ser más probable. Pero también vale la pena que ustedes exploren los otros escenarios, sobre todo si tiene alguno de ellos que, pese a tener poco valor, puede significar eh, un punto de quiebre para su negocio. Oye, si esto sucede, realmente tenemos serios riesgos en adelante. Ok, es un bonito ejercicio. Podemos retar a nuestra estrategia, podemos retar a nuestro modelo de negocio enfrentándonos a dicho escenario. Exactamente qué es un escenario, y acá les pido nuevamente, vayan al material de Shell y vean los ejemplos. Se trata de contar historias, historias sobre el futuro, tal como sale en este manual de Shell. Son historias sobre el futuro. Yo me pongo a pensar qué cosa es lo que va a pasar y cómo van a suceder las cosas si es que el mercado en el que opero de repente se configura de acá a poco tiempo de esta manera. Narro una historia, visualizo la situación y en función de esa visualización veo qué tan bien o qué tan mal va a performar mi organización. Y en función de eso voy a preocuparme por ver cómo hoy debería tomar decisiones para que cuando se presente este futuro probable, mi organización esté bien parada, esté bien preparada, tenga los recursos para afrontar ese escenario, tenga la estructura y la flexibilidad como para hacerlo, tenga los líderes encaminados en ese sentido. ¿Ok? Para darles un poco más de perspectiva con respecto a esto, estaban estas dos fuentes de información. Ustedes ahí tienen la referencia abajo, de tal forma que pueden ir a la fuente misma y sacar muchísimo más información rica al respecto. Acá tienen una visión bastante general, pero pueden encontrar ustedes a partir de estas, y evidentemente hay mucho más fuentes a disposición, un detalle bastante más preciso. No solamente tiene lo que les he compartido acá de McKinsey, con todas estas cinco grandes variables, y de el IS, estos
foros sectoriales de IS, sino también en la misma página de Shell tienen información de primerísima mano respecto a todas estas características y o tendencias del sector de energía. Entonces, compartido esto, que lo que se buscaba era que puedan analizar el entorno, nuevamente, del sector macro o específico. Escojan uno, analícenlo y vean qué factores económicos, tecnológicos, ambientales, sociales puede afectarlos y háganse las preguntas en relación a tendencias, cambios o tecnologías que eventualmente pueden impactarnos. Vamos a dar luego un paso más, metiendo a este futuro previsible características de un entorno VUCA. Vale decir que va a ser volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y vamos a responder fundamentalmente para ese análisis a las preguntas que tienen acá. Tanto la parte del análisis del entorno como la parte del análisis VUCA nos van a dar eh, información relevante como para que nosotros, en función de lo que hemos visto y explorado, podamos construir o determinar cuáles pueden ser fuerzas críticas del entorno que de variar pueden alterar nuestro modelo de negocio. Y tal como se señala acá, se definen los extremos, se arma la matriz 2x2, se describe cada escenario, le damos vida a esos escenarios y nos metemos a aquellos escenarios en donde consideramos que puede ser relevante nuestra participación, nuestra presencia. Vemos cómo nos va, tomamos nota de los gaps que necesitamos cubrir para poder salir airosos de los escenarios en los que estamos participando y en función de eso proponemos decisiones que la organización debería tomar hoy para asegurar nuestra performance el día de mañana en caso sucedan estos futuros que estamos planteando. ¿Ok? Eso lo pueden expresar, esa matriz la pueden expresar acá con los escenarios producto de las tendencias más probables. Y acá se puede ver lo mismo de una forma bastante más resumida. ¿Ok? Eso entonces, recomendación, ténganlo presente para la tarea. Si ya le hicieron con respecto a lo que salía en el Word, no hay problema, pero les recomiendo que en todo caso la puedan actualizar. Perdón, un segundito. Y trabajar sobre la base de lo que se está proponiendo. ¿Ok? Ahora, nos quedan 10 minutos. Quiero revisar con ustedes los entregables. Ya habíamos quedado la sesión pasada que ahora nos íbamos a dedicar un poquito más de tiempo a ello. Tenemos dentro de lo que son las tareas, déjeme ver un poquito. Esto es más o menos lo que ustedes pueden visualizar en pantalla. Déjenme quitar la vista de estudiante para que pueda ser más claro. Bien, ahí se está viendo mi Canvas, ¿no es cierto? Tenemos 5 grupos de trabajos. Ejercicios en clase o en todo caso en la sesión asíncrona que ustedes tienen normalmente relacionadas con estas, y eso lo pueden ver ustedes de acuerdo a los módulos del Canvas, que enseguida lo vamos a revisar. Tienen ustedes estos ejercicios. El ejercicio de análisis de escenario, design thinking, foda ampliado, data análisis, en fin. Entregas parciales, perdón, esto no es de ustedes. Estoy enseñando otro curso.
está análisis de escenario, análisis sectorial, que ahorita les explico esto, y los siguientes ejercicios. Todas las semanas, todas las sesiones van a estar acompañadas básicamente de dos trabajos. Un trabajo aplicativo que trata sobre poner en práctica los conceptos vertidos en la sesión, y el otro trabajo tiene que ver con el trabajo aplicativo final, que también enseguida se los presento, el cual se debe ir avanzando sesión a sesión. La idea es que estos trabajos puedan estar entregados siempre antes de la siguiente clase. Por ejemplo, nosotros nos vamos a volver a ver el próximo martes, entonces el lunes deberían estar colgando los entregables que estén pendientes. Empezando por lo más fácil. Eh, para para este trabajo, por ejemplo, para este trabajo aplicativo, tenemos nosotros este ejercicio del análisis sectorial, que tiene que ver mucho con el ejercicio previo del análisis de escenarios. Acá, nuevamente, quiero asegurarme de que utilicen esta metodología enfocado 100% en el sector en el que operan. Y nuevamente, sea el sector macro o sea el sector específico, no necesariamente es siempre el mismo. Imagínense que dentro del grupo uno está en energía eléctrica y el otro está en petróleo, ya hacen un análisis sobre petróleo, digamos el de escenario, y este lo pueden hacer sobre energía eléctrica. Eso ya depende del grupo. Puede variar, se puede enfocar, pero la idea es que sea enfocado fundamentalmente en el sector energético en el Perú. ¿Ok? Tienen acá una guía para el desarrollo de esta sesión en donde la idea es que apliquen las herramientas del entorno, eh, desarrollen en función de eso una perspectiva de visión estratégica y competitiva sectorial, sinteticen toda la información estratégica relevante que puedan encontrar, utilicen, pongan en práctica las herramientas presentadas, como las que tienen ahí, cinco fuerzas, diamante competitivo de Porter, análisis PESTEL, etcétera, etcétera. Eh, este trabajo, ya, la idea es que lo hagan con la mayor cantidad de fuentes directas a las cuales puedan acceder. Usen, por favor, para este tipo de trabajos, la inteligencia artificial. Básense en ella como asistentes para capturar información, para poder estructurar estos trabajos. Evidentemente no es para que les haga el trabajo, para que les ayude. Ustedes son los que tienen el control, ustedes son los que tienen el manejo. Pero el análisis hacia adentro, evidentemente, lo pueden hacer, tanto en este caso como el resto de trabajo, acompañado y ayudado por esas herramientas. Están ahí, hay que utilizarlas. Y les pueden ayudar a tener muchísimo más precisión y muchísimo más profundidad en los análisis que normalmente uno realiza. Entonces, este análisis sectorial, para aclarar de una vez, no lo estamos haciendo libre, abierto ni optativo. Lo van a trabajar sobre la base del sector energía, que nuevamente puede ser un sector macro o un sector específico. Cada grupo lo define. ¿Ok? El entregable es normalmente un PPT o puede ser también un archivo Word, como ustedes se sientan más cómodos. No hay ningún tipo de señalamiento respecto a eso. Sí es importante que revisen bien la rúbrica en donde tienen los criterios de evaluación de este trabajo. ¿Ok? Esto con respecto a el trabajo al ejercicio que corresponde a la sesión de hoy, el análisis sectorial. Ahora, Profesor, una consulta. ¿Ese trabajo es grupal? Porque ahí dice como que sí, individual. Es grupal, ¿no?
A ver, dice individual. Sí, por eso tengo duda ahí. No, 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 es grupal. Ah, ok, ok, listo, gracias. ¿Dónde dice individual? Ahí ya me hiciste. Igual voy a revisar, déjame ver un ratito y O sea, de hecho es grupal, ¿ya? Pero te confirmo ahorita. Y en el bloque uno dice que cada alumno, en el texto. Ya, Ah, ok, es en grupo, sí, ya, genial, gracias, tenga gracias. cuidado. Ok, ahora, este es el segundo entregable. El primero es el que han hecho ustedes en términos de el análisis de escenarios. La idea es, presentamos herramientas, trabajamos las herramientas, las conocemos, las ponemos en práctica, sabemos cómo utilizarlas y seguimos avanzando. Ahora, durante el curso, en la medida que vamos avanzando, ¿ok? Tenemos que ir avanzando también en el trabajo aplicativo final, del cual no hablamos la sesión pasada. Les explico rápidamente. El TAF consiste fundamentalmente en poder eh, desarrollar un modelo de negocio de una empresa que no esté operando en el país, ¿ya? Eh, Normalmente lo que se maneja es una idea de negocio potencial que yo pueda traer, sea una franquicia, sea un servicio, sea un producto, al mercado local. Y armo toda la estrategia en torno a ello. En cada sesión uno va entregando parte de lo que va avanzando en ese trabajo en función de la secuencia de contenido que vamos desarrollando en cada sesión de clase. Por ejemplo, hasta ahorita estamos hablando fundamentalmente de lo que es entorno, ¿ok? Hemos definido la estrategia, bacán, pero después hemos hablado del entorno, del análisis del entorno y de las diferentes formas de entenderlo en términos de la volatilidad, su complejidad, el cambio, etcétera. Pero es fundamentalmente el entorno. Ese tema es lo que ustedes pueden ir avanzando en la sesión, perdón, en la entrega correspondiente a la entrega parcial 1. Siguen viendo ahí mi pantalla, dice análisis del entorno. En este primer avance del TAF, los equipos deberán analizar el entorno del sector en el que operará su organización. En fin, siguen ahí las instrucciones. Normalmente, como les digo, esto puede ser un Word o puede ser un PPT. Cada sesión, nosotros vamos a ir avanzando en un tema de análisis en la estrategia. La idea es que en la medida que vamos avanzando en el curso, ustedes van avanzando con el TAF, de tal forma que ya cuando estamos en las últimas sesiones, ustedes básicamente compilan lo avanzado en todas estas sesiones para la presentación del trabajo final. Recomendación para esto. Traten de trabajar con un tema que manejen, si es posible, un tema al cual puedan tener acceso a información. Puede ser un tema relacionado o no con la industria en la que están. Yo creo que sería ideal y sería más útil ustedes ello, pero si tienen la idea de un emprendimiento, de un servicio o de cualquier otro negocio que les parezca que puede ser una oportunidad traerlo al Perú, bienvenido. Ahí yo no le pongo límites. Lo que sí les pido, lo único que les pido es, si ven en los módulos, en las tareas, una primera tarea acá, acá está, empresa a trabajar, por favor que llenen esto. Describan un poco la empresa, el sector, el negocio en el cual esté esa empresa. Como ven ustedes ahí, subir a la plataforma una breve descripción de la presentación del negocio, empresa, marca que han elegido para su trabajo final. Este trabajo aplicativo final
es estructural y nos va a servir para hilvanar todos los conocimientos que vamos viendo y todas las herramientas que vamos viendo de manera secuenciada en el curso, hasta llegar a tener ya una estrategia única, sólida, definida, que ustedes presentarán en la última sesión. Ustedes deberán presentar en el Canvas, colgar en el Canvas antes de la próxima sesión, en términos de el TAF, tanto la presentación del trabajo, o sea, la definición de la empresa, negocio que van a presentar. Esto es muy sencillo, simplemente es una breve descripción y el análisis del entorno respecto al reto estratégico que la empresa que han elegido les va a solicitar. Estos dos serían para la próxima sesión, junto con el análisis sectorial que corresponde al ejercicio que les acabo de compartir. Y si pueden rehacer, en caso lo hayan hecho de otra forma, el análisis de escenario, también más que recomendable. Preguntas y dudas. Si tuviesen algún tipo de atasco en el camino, por favor, me lo hacen saber. La idea es que yo los pueda ayudar en este proceso. Me pueden escribir al Canvas o vía el Canvas o directamente a mi correo en caso tuviesen cualquier duda respecto a estas herramientas. La idea es que pasemos cada capítulo sin dejar dudas atrás, porque el curso es medio constructivista. Vamos avanzando sobre la base de los eslabones previos. Si hay algún hueco vacío en estos primeros, puede que este problema se arrastre en adelante. Cada sesión vamos a estar presentando herramientas y las vamos a poner en práctica. La idea es que ustedes puedan tener la oportunidad de poner en práctica cada una de ellas. Y para eso, digamos, estos ejercicios. Preguntas, dudas. Ahora sí, estamos Profesor, sobre la una hora. consulta. Adelante. Esa propuesta de empresa dice fecha de entrega 16 de febrero. ¿Lo va a extender? Sí, 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 sin duda. Ah, Está ok, ok. abierto. Está abierto. Ok. No, sin duda. Si no, se los hubiera pedido la sesión pasada. Pero preferí ahora que tenemos un poquito más de tiempo explicarles todo. Tiene que definir la empresa y eso es lo que tiene que colocar ahí y después hacer el análisis del entorno correspondiente. ¿Sí? Más preguntas, más dudas, delegado, algo que no haya quedado claro. No, no, de mi lado nada. Eh, está claro ahora. Bien. Bueno, Gracias. nada, gracias a ti, les agradezco su tiempo. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, no duden en escribirme. Si eventualmente el equipo necesita alguna reunión especial, podemos quedar para un Zoom corto para poderlos ayudar también en la medida que se pueda. ¿De acuerdo? Listo. Nada, que tengan una buena noche, que les vaya Hay bien. una Ah, cosita, perdón, disculpa. Solamente lo que habíamos conversado, quizá la próxima clase, que no tenemos clase antes, podría ser el bloque de las 7. y El martes ya, 24 no tenemos clase antes, entonces si la pueden poner en el bloque de sí, las 7 sería ideal. ahí, ¿cómo hacemos? Tú le puedes escribir a Sí, ya, sí, sí, de sí, yo mi le escribo a parte, la... a ver, déjame ver un ratito. Efectivamente, tenemos 8:45. Si puede ser a las 7 sería espectacular. Sí. Ya, yo le voy a Y escribir de, y de a la ahí, encargada. sí, porque es esa, nada más, porque de ahí el martes 3 es a las 7, martes 10 es a las 7. Sí, solo es Sí, esa. creo que es ya el martes 7 de abril, es también 8:45, pero vayamos viendo esto. Ya, me parece buenísimo. Buena idea. Ya, genial. Listo. Listo, Gracias, buenas listo. noches a todos. Buenas noches, cuídense.